¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre el arquetipo de Shaddoll. Vamos a hablar sobre las cartas, motores, arquetipos para poder usar con estos mismos y vamos a hablar sobre el potencial y qué espero ver para el Structure Deck. Asimismo, de unas cuantas cartas que yo empezaré a conseguir en preparación para este mismo. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. Lo primero que considero que vale la pena mencionar es que los Shaddoll van a recibir un Structure Deck en el futuro. Este va a ser lanzado el día 7 de diciembre en Japón, por lo que nosotros TCG muy seguramente lo vamos a recibir para marzo o abril de 2020 y me parece que estamos a muy buen tiempo antes de que empiecen siquiera a anunciar las cartas para que empecemos a entender cómo funcionan los Shaddoll, qué cartas sería bueno que nos hiciéramos de estas, qué bases y cosas similares. Sobre el arquetipo de Shaddoll, son un arquetipo que todos sus monstruos del main deck son monstruos de tipo Spellcaster, de atributo de oscuridad y todos tienen efectos de flip. Para los monstruos del extra deck todos tienen niveles, atributos y tipos diferentes. Todos los monstruos de main deck de los Shaddoll tienen efectos cuando son enviados al cementerio por efecto. Considero que hay que hacer bastante hincapié en esto porque muchos jugadores no entienden bien la diferencia o activan estos cuando son enviados por costo. Solamente van a tener sus efectos cuando llegan al cementerio por efecto. No importa desde dónde los estemos enviando, sea desde el deck, mano o campo, lo importante es que tienen que caer al cementerio por un efecto para que puedan tener sus mismos efectos. Vamos a hablar rápidamente sobre todas las cartas de Shaddoll. Solamente no vamos a mencionar las cartas de péndulo, que me parece que es Zefranaga y Zefracor, porque estas tienen efectos muy enfocados a la invocación de péndulo, a cartas de péndulo, mientras que prácticamente todas las cartas de Shaddoll tienen más sinergia con el aspecto de enviar al cementerio y cosas similares. Primero tenemos a Shaddoll Falco. Este es nuestro tuner y es un monstruo de nivel 2. Cuando esta carta es volteada podemos seleccionar un monstruo Shaddoll en nuestro cementerio y lo podemos invocar en modo de defensa boca abajo de manera especial al campo. Si esta carta es enviada al cementerio podemos invocarla esta misma en modo de defensa boca abajo. Shaddoll Hound es un monstruo de nivel 4. Su efecto de flip es que seleccionamos una carta Shaddoll en el cementerio y la añadimos en la mano. Si esta es enviada al cementerio por un efecto podemos seleccionar una carta en el campo y cambiar su posición, aunque si esta carta voltea un monstruo en modo de defensa boca abajo no va a activar sus efectos de volteo. Shaddoll Squamata es un monstruo de nivel 4 que su efecto de volteo es que seleccionamos un monstruo en el campo y lo destruye. Si es enviada al cementerio por un efecto podemos enviar una carta Shaddoll directamente desde nuestro deck al cementerio. Shaddoll Dragon es un monstruo de nivel 4 que su efecto de volteo es que podemos seleccionar una carta del oponente y se la regresamos a la mano, o si esta es enviada al cementerio por un efecto podemos seleccionar una magia o trampa en el campo y destruirla. Por último tenemos a Shaddoll Beast, que es un monstruo de nivel 5. Su efecto de volteo es que nos permite robar dos cartas y luego tirar una, y si esta es enviada al cementerio por efecto nos permite robar una carta. Por la parte de las fusiones, primero todas estas deben ser invocadas por fusión. Luego todas estas cuando caen al cementerio, no importa de qué forma, podemos seleccionar una magia o trampa Shaddoll y regresarla a nuestra mano. Primero tenemos a el Shaddoll Winda, que es un monstruo de nivel 5, es Spellcaster. Su efecto es que no puede ser destruida por efectos del oponente y obliga a que ambos jugadores solamente puedan invocar de manera especial una vez por turno mientras esta carta esté boca arriba en el campo. Luego tenemos a Shaddoll Wendigo, que es un monstruo de nivel 6 de atributo de viento y es de tipo psíquico. Su efecto es que podemos seleccionar un monstruo que controlemos y ese monstruo hasta el final del turno no puede ser destruido por batalla con monstruos que hayan sido invocados de manera especial. Solamente podemos activar este efecto una vez por turno. Luego tenemos el Shaddoll Grista, que es un monstruo de nivel 7 de atributo de fuego y es de tipo roca. Durante cualquier turno, cuando nuestro oponente vaya a invocar un monstruo o varios monstruos de manera especial, cuando tenemos una carta Shaddoll en nuestra mano, podemos negar esa invocación y destruirlas. Luego debemos enviar una carta Shaddoll de nuestra mano al cementerio. Solamente se puede activar una vez por turno. Luego tenemos al Shaddoll Construct, que es nuestro monstruo de nivel 8 de atributo de luz y es de tipo hada. Si esta carta es invocada de manera especial, podemos enviar una carta Shaddoll desde nuestro deck a nuestro cementerio. Este efecto no es una vez por turno y al inicio del Damage Step, si esta carta está peleando contra un monstruo que fue invocado de manera especial, podemos destruir ese monstruo. El siguiente es el Shaddoll Anoyatilis, que es nuestro monstruo de nivel 9 de atributo de agua y es de tipo Fiend. Su efecto es que ningún jugador puede invocar monstruos desde la mano o desde el cementerio utilizando efectos de magias y trampas. Por último, tenemos a el Shaddoll Shekinaga, que es nuestro monstruo de nivel 10, es de atributo de tierra y es un tipo máquina. Su efecto es que durante cualquier turno, cuando un monstruo que fue invocado de manera especial vaya a activar alguno de sus efectos mientras tenemos una carta Shaddoll en nuestra mano, podemos negar y destruirlo y luego tenemos que enviar nuestra carta Shaddoll al cementerio.
solo se puede activar este efecto una vez por turno. Para su link tenemos a Shadoll Construct, que se necesitan dos monstruos de flip para poder invocarla. Sus flechas apuntan a la izquierda y a la derecha, y el efecto de esta carta es en realidad bastante bueno. El efecto de esta carta es que nos permite fusionar utilizando cartas desde nuestra mano. El problema es que invocar esta carta es bastante problemático. Para sus magias tenemos a la más importante, que es Shadoll Fusion. Esta nos permite invocar un monstruo de fusión de Shadoll utilizando materiales de nuestro campo o de nuestra mano. Si nuestro oponente tiene un monstruo que fue invocado de manera especial desde el extra deck, podemos utilizar también monstruos desde nuestro deck. Luego tenemos el Shadoll Fusion, que es una Quick Play. Esta nos permite fusionar utilizando cartas en nuestra mano o nuestro campo para invocar una fusión de Shadoll. Luego tenemos Nefe Shadoll Fusion, que es una carta de equipo. Solamente se la podemos equipar a un monstruo Shadoll, y cuando la activamos debemos declarar un atributo. Ese monstruo al que se le equipamos se convierte en ese atributo. Podemos invocar por fusión un monstruo Shadoll de fusión desde nuestro extra deck utilizando monstruos en nuestro campo y o mano, pero tenemos que utilizar el monstruo al que esta carta esté equipado. Luego tenemos Curse of the Shadoll Prison, que es un campo. Cada vez que un monstruo o monstruo Shadoll son enviados al cementerio por efecto, podemos poner un counter en esta carta por cada uno de esos monstruos. Todos los monstruos del oponente van a perder 100 puntos de ataque por cada counter en esta carta, pero solamente en el turno del oponente. Por último, cada vez que vayamos a invocar por fusión un monstruo Shadoll desde nuestro extra deck, podemos quitar 3 counters de esta carta y podemos utilizar un monstruo boca arriba que el oponente controle como material para nuestra fusión. Para las trampas tenemos Sinister Shadow Games, que esta carta en activación nos permite enviar una carta Shadoll al cementerio y podemos luego voltear tantos monstruos Shadoll estén en modo de defensa boca abajo a modo de defensa boca arriba. Puru Shadoll Aeon nos permite enviar una carta Shadoll de nuestra mano al cementerio para luego seleccionar un monstruo en el campo, y este va a ganar 1000 puntos de ataque y de defensa hasta el final del turno. Pero al final del turno debemos de poner este mismo monstruo que seleccionamos en modo de defensa boca abajo. Shadoll Core es una carta continua que en activación nos permite invocar de manera especial un monstruo Spellcaster de nivel 9 de oscuridad con 1450 de ataque y 1950 de defensa. Si esta carta es invocada de esta forma, podemos sustituir uno de los atributos específicos para una de nuestras fusiones de Shadoll. Si esta carta es enviada al cementerio por efecto, podemos seleccionar una magia o trampa Shadoll en el cementerio y agregarla a la mano. Y esas son todas las cartas que tiene el arquetipo de Shadoll. En realidad no son muchas cartas, pero tienen efectos bastante versátiles, por lo que pueden salir de muchas situaciones problemáticas sin cambiar su estilo de juego, sin jugar cartas adicionales. Sin embargo, hay que recordar que este arquetipo es del 2014, por lo que ya se le nota bastante la edad en sus efectos. Primero que nada, tiene muchísimos efectos de volteo y realmente no hay ninguna estrategia relevante de volteo además de los Subterror en el meta. En todo el arquetipo no hay una sola carta que nos permita jugar con el oponente salvo por las trampas, pero en realidad estas mismas no tienen efectos potentes. Hacer que un monstruo gane 1000 puntos de ataque o de defensa, voltear todos nuestros monstruos Shadoll de flip y cosas similares realmente no se pueden comparar con la velocidad y la potencia que tienen muchos otros decks hoy en día. El deck prácticamente es inútil si no logra abrir con una de sus cartas de fusión, y si bien tenemos 3 cartas para este propósito, la verdad es que llega a ser algo complicado. 2 de nuestras 3 cartas de trampa no son consideradas cartas Shadoll, por lo que no es tan sencilla enviarlas al cementerio o buscarlas. La única que tiene estas características es Shadoll Core, pero solamente invoca un monstruo o nos puede agregar una carta de magia o de trampa del cementerio a la mano, por lo que esto también es una desventaja para el arquetipo. No tenemos ninguna forma de proteger a nuestro campo Shadoll. A este deck le duele muchísimo ir primero y prácticamente necesita este deck ir segundo, por lo que ya tiene la gran desventaja de que se va a enfrentar contra campos ya establecidos. Si va primero, tiene que dejar al Shadoll Winda y tiene que esperar a que con las 6 cartas que tiene el oponente no le pueda pasar encima a esta carta, lo cual llega a esto incluso a ser suficiente para ganar muchísimos juegos, pero la verdad es que le hace falta muchísimo al Shadoll como para poder ser un poco más competitivo. Precisamente porque no tienen muchas cartas en el arquetipo, se deben de juntar con otros motores, con otras cartas o con otros arquetipos en realidad para poder tener un poco más de velocidad, un poco más de consistencia. Voy a mencionar unas cuantas cartas que tienen muy buena sinergia con este arquetipo, empezando por los monstruos. Primero que nada tenemos Armageddon Knight, que en cualquier modo de invocación va a poder enviar un monstruo de oscuridad desde nuestro deck al cementerio. Todos nuestros monstruos son de oscuridad y ya que es enviado al cementerio vamos a resolver su efecto. De la misma manera tenemos Dark Grepher, aunque este requiere un costo de la mano, por lo que esto podría llegar a ser problemático, pero el fin es el mismo, poder enviar un monstruo de oscuridad de nuestro deck al cementerio. Tenemos también Mathematician, que este monstruo en su normal summon va a poder enviar un monstruo de nivel 4 de nuestro deck al cementerio. No podríamos con este efecto enviar a el Shadoll Beast, pero prácticamente todos los demás monstruos los podemos enviar y tener precisamente nuestro efecto. Dark Armed Dragon es una de esas cartas que solía ser muy popular en las construcciones de Shadoll, esto por la sinergia de monstruos de oscuridad que tienen cierto control sobre el cementerio y cosas similares. Esta carta acaba de salir a 2 en la más reciente lista, por lo que podría ser una buena opción a considerar. Por último tenemos Curry Bandit, que está al final del turno podemos tributar esta carta, luego ver la siguiente
selecciones 5 cartas que tenemos en nuestro deck, tomamos una magia o trampa y las cartas restantes las enviamos al cementerio. Este efecto tiene el potencial de poder agregarnos una carta de magia o de trampa desde nuestro deck a nuestra mano e incluso podríamos llegar a resolver 4 de nuestros efectos Shadow. Para cartas de magias primero tenemos Foolish Burial. Me parece que es muy evidente, esta carta envía al cementerio cualquier monstruo y nos va a poder dar el efecto de cualquier carta Shadow. Super Polimerización, que de hecho tenemos a 3, tiene una excelente sinergia con este arquetipo. Desafortunadamente Super Poli pide costo, no es un efecto enviar la carta de la mano al cementerio, pero el que podamos robar monstruos del oponente para poder utilizar nuestras fusiones, si bien muchas veces no vamos a poder sacar la fusión que querramos, vamos a estar removiendo amenazas del campo contrario sin haber destruido y no se le puede responder a Super Polimerización. Allure of Darkness es una carta que prácticamente cualquier arquetipo de oscuridad puede usar. Tenemos muchísimos monstruos de oscuridad y si incluso estamos utilizando este arquetipo en conjunto de otro que también tiene monstruos de oscuridad, entonces esta carta le va a dar mucha velocidad y mucha consistencia. Card Destruction envía todas las cartas de la mano al cementerio. Si bien esto es un -1 por completo, si enviamos muchas cartas Shadow podríamos estar mitigando bastante esto. Junto con Card Destruction vale la pena mencionar todas esas cartas que envían al cementerio de una forma u otra, como por ejemplo Hand Destruction, que debemos de tener ambos jugadores 2 cartas. Esto también es un -1, pero también significa algo de control. Y por último tenemos Called by the Grave, y la menciono en específico porque la mejor de las cartas Shadow, que considero que es Shadow Fusion, es muy vulnerable a Ash Blossom, por lo que necesitamos esta carta para asegurarnos que el efecto de la Shadow Fusion va a pasar. Para nuestros monstruos del extra deck tenemos al Boral Guard Dragon, que este nos permite cambiar la posición de los monstruos en el campo. Esto nos podría ayudar a poder utilizar los efectos de nuestro Shadow boca abajo cuando nosotros querramos. El problema de esta carta es que es un Link 4, pero si ustedes tienen un motor o una forma viable de poder dejar este monstruo en el campo, podría llegar a ser bastante útil. Asimismo tenemos a Aleister de Invoker of Madness. Ahora, este es el Link del Aleister y este es un arquetipo que también se basa muchísimo en la invocación por fusión. Tiene un efecto que cuando una fusión es invocada a una de sus flechas, podemos tirar una carta al cementerio para poder agregarnos una Invocation o un Book of Law. Todo esto es un efecto, por lo que las versiones que utilizan Invoked pueden utilizar este efecto para poder enviar las cartas Shadow. Vamos a estar buscando nuestra carta que nosotros querramos y vamos a estar sacando ventaja en el proceso. Esas son en general todas las cartas que le pueden dar soporte al Shadow. Me parece que también es conveniente mencionar una carta que nos va a llegar en el Ignition Assault, que su nombre es Clawtip. Clawtip es un link genérico con los requerimientos de un monstruo Nightmare, es decir, solamente necesita 2 monstruos con nombre diferente. Tiene diferentes efectos basados en lo que se esté invocando a una de sus flechas, pero en caso de que se invoque un monstruo de fusión a una de sus flechas, podemos seleccionar un monstruo de nivel 4 en nuestro cementerio e invocarlo de manera especial de vuelta al campo. Esto nos podría ayudar muchísimo a extender nuestras jugadas y esta carta ya está haciendo bastante ruido. Me parece que esta carta es muy buena en muchísimos decks, pero vale la pena mencionarla. Vamos a mencionar ahora unos cuantos motores que podrían servir bastante en la estrategia de Shadow. El primero y el que me parece que es el más importante son los Danger. Todas las cartas Danger tienen una excelente sinergia con los Shadow. Todo el efecto de los Danger es exactamente eso, es un efecto. Por lo que sea que nuestro oponente falle o atina las cartas de Danger, nosotros vamos a tener el valor de los Shadow porque idealmente estos se van a estar enviando al cementerio. Me parece que este es el mejor motor que tienen los Shadow para poder utilizar. El siguiente motor son los Performage, precisamente porque necesitamos monstruos de atributo de luz para nuestra invocación de el Shadow Construct, es que estos son tan buenos, ya que idealmente los vamos a estar enviando desde nuestro deck al cementerio por el efecto de Shadow Fusion. Enviar a Damage Juggler o a Trick Clown prácticamente nos pueden poner un monstruo de manera adicional en el campo en la forma de Trick Clown, o la posibilidad de poder remover al Damage Juggler y poder agregarnos a nuestro Hat Trick o a nuestro Trick Clown, que básicamente tienen el mismo propósito, pero uno nos cuesta 1000 puntos de vida, por lo que esto podría llegar a ser importante. Este fue uno de los motores más populares que utilizó Shadow durante mucho tiempo y creo que todavía tiene muy buena potencia. Las siguientes son prácticamente cualquier carta de caos, sea que la querramos utilizar como un extender en la forma por ejemplo de White Dragon Wyvern Buster o Black Dragon Collapse Serpent, o incluso para poder darle más poder al deck, es decir, para poder darle monstruos jefes en la forma de Chaos Dragon Levianir, Black Luster Soldier en Boy of the Beginning o cosas similares, ya que el arquetipo de hecho va a estar utilizando monstruos de luz y oscuridad para poder jugar Construct, entonces ya tiene esta sinergia natural. El último de los motores son las Predaplant. Como ya les había mencionado, este deck prácticamente no puede hacer nada si no abre con una de sus cartas de fusión. Es aquí donde Ofriz Scorpio entra a jugar. Ofriz Scorpio nos permite invocar Darlingtonia desde nuestro deck, la que nos va a poder buscar una carta de fusión, sea polimerización, super polimerización, instant fusion, shadow fusion, el shadow fusion, cualquiera que ustedes quieran. Incluso se llegan a utilizar unas cuantas copias de Lonefire Blossom para que esto se pueda acelerar muchísimo más, e incluso esto nos da blancos para poder utilizar a Grista, aunque esto no es tan popular. Debe de haber muchísimos más motores, pero esos son los más populares y los que considero que tienen mucha más consistencia. Ahora les voy a mencionar
los arquetipos con los cuales los Shadow se han juntado y tienen ciertos resultados. Algunos tienen interacciones muy simples, muy sencillas, y otros llegan a ser decks bastante competitivos. El primero de estos es el Shadow ABC, y esto no tiene otra interacción más que utilizar Shadow Fusion para poder mandar una de nuestras piezas para el ABC Dragon Buster al cementerio. Idealmente con Union Hanger o prácticamente con cualquier cosa que hayamos abierto, vamos a poder asegurarnos que vamos a poder poner 2 de 3 del A, B o C en nuestro campo o cementerio, como lo quieran ver, y esto es simplemente un complemento para ello. Generalmente estas versiones quieren ir segundo y tienen bastante potencia. Como ya les había mencionado, las versiones de Chaos son en realidad bastante buenas. Incluso se llegan a utilizar en conjunto con otros arquetipos para poderles dar muchas más jugadas, como por ejemplo Mech Knight y Lightsworn, pero estos ya los voy a mencionar en un segundo. El Shadow con dinosaurios me parece que es la versión más potente que existe. Overtext de los dinosaurios es una carta que al ser enviada al cementerio nos puede buscar al Double Evolution Peel, que es una carta que prácticamente nos asegura que vamos a poder poner al Ultimate Conductor Tyranno en el campo. Este deck tiene flexibilidad si es que vamos primero o segundo. Si vamos primero podemos sentarnos en cartas como el Shadow Winda, Dolka, Lagia, Ultimate Conductor Tyranno, que este puede poner monstruos en modo de defensa boca abajo, lo que no permite hacer jugadas de Link y cosas similares. Si vamos segundo, prácticamente tenemos 6 cartas para poder romper el campo del oponente o simplemente poder acabar sus interacciones, invocar al Ultimate Conductor Tyranno, lo cual es muy sencillo de hacer en el deck, y prácticamente pasar a atacar por el juego. Esta me parece que es la versión más competitiva y no me sorprendería de hecho que esta fuera la versión a futuro, incluso con las cartas que se nos van a entregar del Structure Deck, que al menos hasta el día de hoy todavía no sabemos qué van a hacer. La versión con Invoked es una de las versiones más populares que hay. Esta tiene muy buena flexibilidad si es que quiere ir primero o segundo. Si vamos segundo, utilizaremos la mayoría de nuestras cartas Shadow. Si vamos primero, vamos a utilizar las cartas de Invoked. Incluso el Link de los Invoked, que este es el Alistair de Invoker of Madness, tiene un efecto excelente. Este monstruo de Link tiene un efecto que cuando un monstruo de fusión es invocado a una de sus flechas, podemos tirar una carta de nuestra mano al cementerio para poder agregarnos Invocation o Book of Love. Esto no solamente nos ayuda a tener zonas Link para poder invocar más cartas de fusión desde nuestro extra deck. Todo el efecto de esta carta de Link es precisamente eso, un efecto, por lo que si estamos enviando cartas Shadow con esto, entonces vamos a tener todavía más ventaja. La estrategia en conjunto con los Lightsworn es una de las más populares y una de las mejores también por una muy buena razón. El arquetipo de los Lightsworn son puros monstruos de luz que quieren enviar cartas desde el deck al cementerio, por lo que al estar jugando esta estrategia, sea que estemos enviando cartas Lightsworn para que se puedan invocar de manera especial de vuelta al campo, o tengan efectos como por ejemplo Felix, que tiene un efecto muy bueno y que este incluso se puede enviar con Shadow Fusion y es una carta muy buena, o que estemos enviando cartas Shadow, entonces este deck es prácticamente pura ventaja, ya que este arquetipo se basa en monstruos de atributo de luz. Entonces la invocación del Shadow Construct es bastante simple y precisamente con esta se juntan cartas de caos. Precisamente esto la hace una de las versiones más potentes y más explosivas que creo que tiene el Shadow. Su versión con Mech Knight Invoked es muy similar a la que les mencioné con los Invoked, solamente con el valor agregado de los Mech Knight. Los Mech Knight son este arquetipo que se basan en cuántas cartas hay en cada columna y, afortunada o desafortunadamente, como lo quieran ver, muchos jugadores no se han enseñado a evitar esto de las mismas columnas, por lo que un jugador descuidado podría dejar varias cartas en la misma columna, lo que nos va a dar la oportunidad de poder poner muchísimos monstruos en el campo. Los Mech Knight fácilmente pueden poner más de 7000 puntos de ataque en el campo, y esto solamente es utilizando una o dos cartas. Las otras 3 o 4 cartas pueden ser cartas Shadow, cartas Invoked, por lo que esta es una versión también muy potente. Junto con los Necros es una versión bastante vieja, pero la menciono simplemente porque llegó a ser relevante, aunque tiene muchísimo que no veo una versión de Shadow con Necros. Me parece que han pasado unos 3 o 4 años desde que vi la última, pero simplemente porque llegó a ser algo conocido lo menciono como tal. La siguiente es el Prediction Princess, que el Prediction Princess es un monstruo de ritual que su efecto es que una vez por turno podemos o voltear un monstruo a modo de defensa boca abajo o voltear un monstruo a modo de defensa boca abajo a modo de ataque boca arriba. Sea cual sea el efecto que querramos estar utilizando, la idea es que podamos manipular los efectos de nuestros monstruos Shadow para ser un poco más consistentes. El problema de esta versión es poder poner al monstruo de ritual, a la Tarotrey, en el campo para poder empezar a controlar. Son versiones muy lentas, pero también las menciono porque hay gente que le gusta muchísimo esta versión precisamente por esto. Las versiones con Star Seraph se basan precisamente en utilizar las cartas del Star Seraph, que estas idealmente las vamos a utilizar para poder invocar monstruos de Xyz que nos piden 3 materiales. Si bien hoy en día todavía tenemos cartas de utilidad para poder hacer esto, como por ejemplo Evil Swarm Ouroboros o Satellar Knight Delteros, me parece que la mejor carta para este propósito era Shockmaster, y ya que esta carta todavía se encuentra prohibida, entonces esta versión cayó mucho en desuso. Además, una de las mejores cartas para poder utilizar en conjunto de esta estrategia era Soul Charge, y esta carta también ya desapareció. Sin embargo, esta versión fue muy popular
popular y también fue muy potente durante muchísimo tiempo, por lo que también vale la pena mencionarla. La versión de trenes o de rango 10 es básicamente una versión para ir todo el tiempo segundo, y lo que estamos buscando con esta es utilizar Shadow Fusion para poder invocar a el Shaddoll Shekinaga y en el proceso poder enviar una carta Shaddoll al cementerio, lo que nos va a generar un draw por la parte de Beast, nos va a destruir una magia o trampa en el campo por la parte de dragón y cosas similares. Ya que Shekinaga es un monstruo de tierra, de máquina y de nivel 10, tiene una sinergia muy buena con estos mismos decks. Por último tenemos la versión con los zombies, y estos se basan básicamente en utilizar el efecto de Unizombie de poder descartar una carta desde nuestra mano al cementerio, ya que esto es un efecto, nos puede ayudar a activar nuestros efectos de nuestro Shaddoll, pero honestamente esta no me parece una versión tan buena. Me parece que es muy popular, pero es muchísimo mejor jugar o zombie o Shaddoll puro. Otras versiones que llegué a encontrar son los Shaddoll Kaiju, que estos básicamente se basan en ir segundo, buscar el OTK, tienen la gran versatilidad de que los Kaiju tienen niveles y atributos diferentes, por lo que incluso este tiene acceso a jugadas de rango de 9, 10 y cosas similares. Luna Light, que ambos arquetipos buscan ir segundo, aunque esta versión realmente no tiene mucho sentido. Los Shiranui, que buscan utilizar Shadow Fusion para poder enviar una de sus piezas Shiranui al cementerio y poder empezar a generar ventaja desde allí. Y por último los Thunder Dragon, que si bien en papel estos tienen muy buena sinergia, la verdad es que hace falta una buena forma de poder enviarlos al cementerio o de poder removerlos. Esto se puede corregir con cartas de caos o con el motor de Danger, pero increíblemente estas versiones no son muy populares o quizás no se han explorado mucho aún. Eso básicamente cubre toda la información sobre cartas adicionales, motores, arquetipos que tienen una sinergia o un uso precisamente con los mismos Shaddoll. Todavía no sabemos qué es lo que se nos va a entregar para el Structure Deck, pero ya estamos a unas cuantas semanas de que la información empiece a fluir. Como ya les mencioné, las bases que considero que son las mejores para poder jugar con Shaddoll son los Dinosaurios, los Invoked, los Lightsworn, los Meg Knight, por lo que si ustedes tienen interés en jugar Shaddoll cuando llegue el Structure Deck, me parece que estas van a seguir siendo muy buenas opciones. Ya que el arquetipo de Shaddoll en realidad no cuenta con muchas cartas, deberían de poder darnos todas las cartas Shaddoll reimpresas en el Structure Deck, pero me parece que esto no es tan factible como tal, por lo que ahora les voy a mencionar las cartas de Shaddoll que tienen rarezas a considerar por si ustedes quieren prepararse precisamente para el deck, por si están buscando cartas en que invertir y cosas similares. Primero, para el main deck prácticamente todas las cartas Shaddoll recibieron reimpresión, solamente faltó dragón, por lo que si por alguna razón llega a faltar dragón en el Structure Deck, lo cual sería bastante extraño, esta carta se va a encarecer muchísimo. Por la parte del extra deck y más específicamente hablando de las rarezas, el Shaddoll Construct y el Shaddoll Shekinaga son cartas que tienen rareza Ultimate. El Shaddoll Construct ahora es una carta bastante cara porque recientemente fue liberada, pero va a haber un punto entre el lanzamiento del Structure de Shaddoll y que el Shaddoll posiblemente no haga nada en el que esta carta va a poder bajar muchísimo de precio, allí se pueden hacer de esta. El Shaddoll Winda tiene versiones ultra y secreta y va a depender de mucho de cuál estén buscando. La ultra es la original y es mucho más valiosa cuando la están comprando de expansión, pero también existe la secreta, por lo que va a depender muchísimo qué versión se quieran hacer. El Shaddoll Wendigo solamente existe en rareza super, pero tiene una versión de los extintos Super Edition que es un tanto más cara y si ustedes son coleccionistas esta va a ser bastante atractiva. El Shaddoll Grista solamente existe en versión secreta, aunque esta tuvo su reimpresión en la megalata de su año. Y por último, Anoyatilis, esta solamente existe en rareza secreta y esta no tuvo reimpresión, por lo que esta es la fusión más cara, a pesar de que es de un atributo que prácticamente no tiene uso. Para las magias y trampas, primero tenemos a Shaddoll Fusion, que me parece que es la carta más importante. Este existe en rareza super y en rareza secreta. De nuevo, la versión super es la original, por lo que si ustedes quieren ir por la primera que existió, esta sería la versión para ustedes, aunque me parece que la versión secreta es muy superior, sobre todo por cómo se ve la carta. El Shaddoll Fusion existe en Ultra, que fue reimpresa recientemente en el Dual Power. Esta carta es bastante barata y muy seguramente la van a necesitar. Nefe Shaddoll Fusion, que es la carta de equipo, solamente existe en secreta, a pesar de que tuvo su reimpresión en lata. Y por último, Sinister Shadow Games es una carta en rareza ultra. Esas son todas las cartas que me parece que deberían de estar volteando a ver si es que ustedes quieren tener el deck en mayor rareza. De nuevo, yo estoy esperando que la mayoría de estas cartas vaya a ser reimpresa en el Structure Deck porque no veo con qué podrían rellenar prácticamente las otras 30 cartas. Muy seguramente se nos van a dar cartas muy buenas y muy simples que le vayan a poder dar soporte a los Shaddoll, como por ejemplo Allure of Darkness, Mathematician, Armageddon Knight, Dark Grepher, muchas de las que ya mencioné. Pero si ustedes no quieren tomar riesgos, si quieren tener el deck en máxima rareza y cosas similares, entonces yo estaría volteando a ver todas estas cartas que les mencioné. Recuerden lo que sucedió cuando fue anunciado el Structure Deck de los Rocket. Prácticamente todas las cartas Rocket tuvieron un incremento de precio, pero no se puede comparar a cuando estas cartas fueron lanzadas, por lo que todavía están a muy buen tiempo de poder hacerse de todas las cartas Shaddoll. Prácticamente estamos a medio año, si no es que un poco más, de que este sea lanzado en TCG. Va a depender muchísimo de qué resultados vaya a tener en Japón sobre si estas cartas se van a encarecer o no, pero de nuevo, si ustedes están interesados, todavía es muy buen tiempo de que se puedan hacer
hacer de todas estas cartas en rareza considerable. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el mismo Structure Deck, y vale la pena mencionar unos cuantos datos del Structure Deck de Japón porque creo que van a tener unas cuantas repercusiones para el de TCG. Para el Structure Deck de Japón, como ya les mencioné, va a ser lanzado el día 7 de diciembre y va a constar de 44 cartas. Estas 44 cartas se rompen en una carta de rareza ultra, 4 cartas de rareza super y 39 cartas de rareza común. Con este mismo Structure Deck se va a vender el sobre de mejora que consta de 5 cartas. Estas van a ser 3 en rareza ultra, 2 en rareza super o en su versión máxima, que estas 5 cartas adicionales se van a vender en rareza secreta. Ahora, quizás esto de buenas a primeras no les vaya a decir nada, pero creo que tenemos que analizar parte por parte para ver qué es lo que nos va a llegar como tal. Primero que nada, el Structure Deck dice que son 44 cartas, y ya que prácticamente en todos los Structure Decks se nos están entregando 40 cartas de main deck, entonces me imagino que esas 4 cartas sobrantes van a ser monstruos de extra deck. Ya que la estrategia de Shadow se basa en invocaciones de fusión, me parece seguro decir que al menos nos deben de dar una nueva fusión. Y precisamente como la idea de los Structure Decks es que se puedan comprar 3 y empezar a jugar, no me sorprendería que de manera adicional a las cartas nuevas de extra deck que vamos a ver para el Structure Deck se nos vayan a dar las reimpresiones de las fusiones Shadow más populares, que en este caso es el Shadow Construct y probablemente sea el Shadow Winda. También se menciona que el sobre de mejora va a tener 5 cartas. Me gustaría hablar un poco más sobre el sobre de mejora que hemos visto últimamente. Los dos sobres de mejoras que fueron lanzados recientemente fue para el Structure Deck de los Salamangreat y de los Rocket. Para el de los Salamangreat simplemente vinieron los 5 monstruos de extra deck que venían en este mismo Structure Deck, pero fueron lanzados en rarezas más altas. Para el caso de los Rocket, este sobre de mejora tenía 5 cartas de extra deck que se usaban para poder incrementar la potencia de este mismo Structure Deck. Para nosotros TCG no nos llega este sobre como tal. Las cartas del sobre de mejora simplemente se ponen en conjunto con el mismo Structure Deck, no hay necesidad de pagar más. Para el caso del Salamangreat, como ya les mencioné, simplemente fueron reimpresiones, por lo que no tuvo impacto para el Structure Deck de TCG. Y para el caso del Structure Deck de los Rocket sí tuvimos monstruos de extra deck adicionales, cartas como Borreload, Booster Dragon, Triple Burst Dragon, y solamente es mencionando algunos. Precisamente considerando cómo ha pasado este sobre de mejora a TCG, por decirlo de una manera, me parece que tenemos dos posibles escenarios. El primer posible escenario me parece que sería que el Structure Deck nos vaya a llegar a TCG con 45 cartas, es decir, las 40 cartas del main deck, las 4 cartas que va a tener el mismo Structure Deck de Japón y una carta adicional, lo que nos podría dar una buena reimpresión. Podría ser el Shadow Shekinaga, el Shadow Winda, alguna de las cartas que vayan a ser más útiles. El otro caso es que vaya a suceder algo similar a la estrategia del Rocket, y esto es que se nos vayan a dar reimpresiones de muchas cartas porque van a ser necesarias para poder jugar Shadow. Habiendo explicado los dos escenarios, me parece que en el primero recibiríamos para Structure Deck de TCG 45 cartas. Esto sería prácticamente el Structure Deck tal y como fue lanzado en Japón y una carta adicional del sobre de mejora. El segundo caso, el cual sería muy bueno pero que veo muy poco probable, sería que se nos dieran las 44 cartas que trae el Structure Deck de Japón y las 5 cartas del sobre de mejora que también va a ser lanzado con este mismo. Eso nos daría prácticamente 49 cartas. De nuevo serían 40 cartas de main deck y 9 del extra deck, pero 9 es un número bastante particular para los Shadow porque tenemos una fusión para cada atributo, por lo que ya tenemos ahí 6 monstruos de extra deck, lo que nos dejaría con solamente 3 cartas. Muy seguramente va a venir reimpreso Shadow Construct, que es su link, lo que nos deja con 2 espacios. Entonces yo estoy pensando que esos 2 espacios vayan a ser monstruos de extra deck nuevos para Shadow. Como ya les mencioné, muy seguramente nos tienen que dar una fusión nueva, me sorprendería mucho que no fuera así. Y el otro espacio, o los 2 espacios en caso de que no nos den una fusión nueva, muy seguramente va a ser un monstruo link, quizás vaya a ser un monstruo sincro, ya lo voy a hablar más en un momento. Todo esto se los menciono porque existe una posibilidad muy remota, muy pequeña de que vayan a reimprimir todas las fusiones de los Shadow, pero yo no contaría con esto. Las matemáticas coinciden, ya ha sucedido como en el caso del Structure Deck del Rocket, pero yo no me confiaría de esto. Sería muchísimo mejor que se hicieran de las cartas de fusión, pero cumplo con mi deber con mencionárselos. Ahora vamos a hablar sobre qué es lo que espero ver para el Structure Deck de Shadow. Primero vamos a hablar sobre las reimpresiones. Como ya les mencioné, creo que los 40 espacios que tenemos para el main deck dan suficiente como para que puedan reimprimir al menos todas las cartas Shadow. No tienen muchas cartas en realidad, y ya lo mencioné previamente en el video, 30 espacios me parece muchísimo como para empezar a rellenar de cartas. Me parece que nos van a dar alrededor de unas 6-8 cartas para main deck nuevas, por lo que entonces tenemos unos 20 espacios, la cual se puede llenar fácilmente de cartas de utilidad. Me gustaría mucho decir que vamos a ver la reimpresión de todo el arquetipo de Shadow, pero creo que como siempre van a hacer falta unas cuantas piezas, aunque para el arquetipo de los Rocket prácticamente fue reimpreso en su totalidad, lo cual fue bastante bueno. Quizás puedan hacer algo similar para este arquetipo del Shadow. Una carta que espero ver reimpresa para este Structure Deck es Super Polimerización. Esta carta
vida, si bien creo que no debería estar a 3 porque hace unas interacciones muy poco saludables con el juego, aunque desafortunadamente es una de las pocas formas en que podemos romper campos, creo que Super Poli podría ser la carta que vaya a hacer que este deck se vaya a vender muy bien, sea que vayan a jugar la estrategia o no. Por último, ¿qué es lo que considero que necesita la estrategia de Shadoll? Bien, si nos ponemos a analizar a fondo el Shadoll, me parece que vamos a encontrar fallas y fallas y fallas, y la verdad es que la idea de este video no es hacer que se alejen del Shadoll, sino que intenten conseguir las cartas, de que este sea mucho más atractivo y cosas similares. Por lo que, basado en la opinión de muchos jugadores de Shadoll que les pregunté, cosas que investigué y unas cuantas que me parecen bastante lógicas, les voy a comentar cartas y efectos que creo que podríamos ver para este Structure Deck de Shadoll. De nuevo, yo no soy un jugador de Shadoll, pero estas me parece que tienen bastante lógica o que podrían ser bastante útiles. Primero, considero que necesitamos un monstruo que pueda cambiar sus atributos por sí mismo. Si bien ya existe uno que me parece que es un tipo planta, creo que necesitamos un monstruo de Shadoll que pueda hacer esto. Las fusiones a las que más podemos ir en el mismo deck son el Shadoll Construct, y esto porque se utilizan muchos monstruos de luz, muchos motores que utilizan monstruos de luz, y precisamente el Shadoll Winda porque es la de atributo de oscuridad. Si tuviéramos un monstruo Shadoll que pudiera cambiar su mismo atributo, creo que podríamos tener acceso mucho más sencillo a las demás fusiones, que estas mismas podrían llegar a ser bastante útiles dependiendo de qué es lo que estamos enfrentando. Un monstruo Shadoll que en su invocación nos permita sacar otro monstruo Shadoll desde el deck. Esto permitiría que pudiéramos ir a nuestro Shadoll Construct o que simplemente nos pusiera un material adicional en el campo para que pudiéramos hacer nuestra jugada de link o incluso de fusión para poder sacar más beneficios. El deck necesita una forma de poder jugar en el turno del oponente. Si bien tenemos las trampas y unos cuantos efectos de los monstruos de Shadoll de fusión, creo que necesitamos una forma más potente, algo de consideración, además de por ejemplo poder poner a Winda en medio de su combo. Para esto había pensado en una nueva fusión Shadoll que nos permitiera tener un efecto rápido que pudiera interrumpir al oponente, sea lanzar un Shadoll desde nuestro deck o quizás desde nuestra mano, precisamente para tener ciertos efectos. Si fuera una magia o trampa, también me gustaría que tuviera un efecto para poder interrumpir, poder interactuar, y además que en el cementerio tuviera un efecto muy similar a lo que es Return of the Dragon Lords o Salamangreat Veilings, que otra de las grandes debilidades del deck de Shadoll es que no tiene una forma de poder proteger su campo, por lo que esto sería una muy buena forma. Si no es para protegerlo de esta forma, quizás podríamos removerla del cementerio para poder negar una carta, muy similar a cómo funciona Magician's Navigation si ustedes juegan Dark Magician. Creo que es algo que necesita el deck y sería bueno ver que tengan algo así. Un campo estilo de Hidden City para poder voltear nuestros monstruos Shadoll, pero en el turno del oponente. Creo que si tuviéramos un efecto así, siendo una vez por turno, entonces simplemente va a ser una buena forma de interactuar con el oponente. Tenemos efectos para poder robar dos cartas y tirar uno, tenemos un efecto de compulsor y tenemos cómo cambiar de posición un monstruo para evitar un ataque, cosas similares. Creo que los efectos de volteo de los Shadoll no son nada del otro mundo y un campo así podría ayudarles bastante. De la misma manera, y siguiendo el ejemplo de los Subterror, una carta de trampa que también nos permita voltear los mismos monstruos Subterror y que ésta se vuelva a poner boca abajo. Aquí también podría entrar la restricción de que quizás no sea una vez por turno, pero tenga un efecto en el cementerio como proteger campo, poder remover para poder negar algo y cosas similares. Creo que hace falta algo así. Darle un sincro al arquetipo para que por fin Shadoll Falco tenga un uso. Shadoll Falco es un monstruo tuner de nivel 2 y desde que fue creado siempre se ha tenido la duda de para qué fue creado este mismo. No tenemos realmente un monstruo Shadoll sincro al que querramos ir. Se ha utilizado muchas veces Leo y muchos otros similares, pero no son para el arquetipo. Si este nuevo Structure Deck pudiera entregar un monstruo de sincro de nivel 6 o 7, 6 porque tenemos muchos monstruos de nivel 4 de main deck y 5 porque tenemos a Beast de main deck y Winda también del extra deck, pero que ambos son de nivel 5, creo que podría ser algo interesante, aunque para ir a esta jugada tendría que tener un efecto muy potente porque va a ser muy superior utilizar monstruos para fusión para poder tener sus efectos y no para una invocación de sincro que no nos va a dar nada más que el monstruo en el campo. Como ya les había mencionado, considero que necesitan una nueva fusión. Me parece que un monstruo jefe que tenga interacciones en el turno del oponente sería bastante bueno. También había pensado en una fusión genérica, es decir, que la fusión pida de materiales un monstruo Shadoll y un monstruo cualquiera. Esto podría ayudar a que prácticamente con cualquier combinación de monstruos que tengamos podríamos invocarla, e incluso si tenemos superpolimerización en el campo, esto nos puede ayudar a poder ir a esta fusión genérica y tener ventaja al quitarle monstruos al oponente. Debido a que estamos en la era Link, me parece que la creación de un Link es algo bastante obvio. Un Link 2 me parece bastante bueno. A pesar de que ya tenemos Shadoll Construct, este se hace con dos monstruos de flip y eso es mucho más problemático de lo que podría parecer. Creo que este nuevo Link tendría que ser con dos monstruos, al menos un Shadoll, o incluso hacerse con dos Shadoll. Sobre su efecto no estoy muy seguro, me parece que sería muy bueno poder tirar una carta Shadoll de la mano al cementerio para poder agregarnos una carta Shadoll a la mano o poder incluso enviarla al cementerio. Son efectos que no me parece que serían muy rotos y le podrían dar muchísima más potencia al deck. Asimismo había pensado en un Link
deck 1 que se pudiera hacer con simplemente un monstruo Shadow. El efecto de este monstruo no estoy muy seguro cuál quiero que sea, pero lo que había considerado para este es que se pudiera cambiar de lado de campo, es decir, que se lo pudiéramos pasar al oponente. Esto de buenas a primeras no tiene sentido porque le tendríamos que dar algo al oponente, pero tiene muchos usos cuando lo pensamos. El uso principal que había yo pensado para esta carta es que pudiéramos utilizar Shadow Fusion desde nuestro primer turno, que la restricción del Shadow Fusion es que el oponente debe de tener un monstruo que fue invocado especialmente desde el extra deck para que pudiéramos utilizar materiales del deck. Esto hace que prácticamente solo tengamos que cambiar un monstruo para que pudiéramos activar esta carta, y al estar enviando los materiales del deck muy seguramente vamos a poder reponernos de esa carta que perdimos. Asimismo, si le estamos dando un monstruo al oponente, no puede utilizar cartas como por ejemplo Nibiru, o hay incluso decks que necesitan su campo limpio para empezar a poder activar sus efectos. En la mayoría de ocasiones este link podría acabar sirviendo para una invocación de un monstruo Nightmare o algo similar, pero es una de las pocas formas en las que creo que se podría dar un uso superior a la Shadow Fusion. También necesitan una carta para poder agregar las fusiones Shadow desde el deck a la mano. Solamente tenemos el efecto de Shadow Hedgehog para este fin, y creo que una carta adicional para esto sería muy bien recibido. Una magia estilo Miracle Fusion, porque muchos de nuestros monstruos Shadow, a pesar de que llegan al cementerio y van a tener un efecto, ya no hacen nada adicional allí, por lo que poder removerlos en cementerio para poder sacar una de nuestras fusiones Shadow les daría un uso adicional. Y ya que prácticamente todos los arquetipos que se han creado recientemente están teniendo un counter, ¿por qué no darles un counter a los mismos Shadow? Y esa es toda la información que tengo para el video. Para esta última sección de lo que creo que podría recibir el Shadow en el futuro, son cosas que se los pregunté a jugadores, cosas que investigué, son cosas que me parece que son bastante obvias. Hasta el día de hoy no tenemos ningún detalle sobre qué es lo que se nos va a entregar para soporte de Shadow. No sabemos si el nuevo soporte lo vaya a lanzar a tier 1 o incluso hacerlo tier 0. No sabemos si siquiera vaya a ser soporte Shadow, porque ha sucedido que cuando se dan reestructurados no se dan cartas específicas para el arquetipo. Se dan cartas que den soporte, pero no específicamente que tengan el nombre, por lo que podríamos ver que se nos entregan cartas para poder hacer más fuertes las fusiones, los decks de flip y cosas similares, pero no cartas Shadow. La idea del video es que volteen a ver cómo funciona el arquetipo del Shadow, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y que basados un poco en la información que les estoy dando, que vayan a decidir si van a hacerse de este Structure Deck, de si están interesados en jugarlo para que se consigan las cartas antes de tiempo. Ya di el ejemplo de lo que sucedió con los Rockets. Estas cartas se encarecieron mucho y tuvimos muchísimos meses para poder comprarlas en anticipación. Creo que todavía estamos a muy buen tiempo y todo esto solamente es una fracción de información, y de nuevo yo no soy un jugador de Shadow, por lo que muy seguramente omití muchísima información, pero en general les haya servido como un recordatorio. Ojalá saquen nuevas ideas de aquí, que ustedes vayan sacando conclusiones, qué es lo que van a necesitar para este Structure Deck y muchas cosas más. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan que va a llegar para el Structure Deck de Shadow. ¿Creen que el soporte lo va a lanzar al juego competitivo o simplemente va a fallar como muchos otros Structure Decks que hemos tenido en el juego? Asimismo, si en la información que di hizo falta alguna carta, algún motor, algún arquetipo que funcione muy bien con los Shadow, por favor déjenlo en los comentarios y haré la nota correspondiente. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.